A continuación resolveremos el ejemplo número 12 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos cíclicos en forma concreta, nomenclatura de cicloalcanos. En este caso nos indican el nombre del cicloalcano y a partir de este debemos obtener la estructura del compuesto orgánico del hidrocarburo. Recordemos que el nombre está constituido por la raíz, un sufijo primario, un sufijo secundario, el prefijo primario y el prefijo secundario, que ya hemos estudiado de forma sustancial en videotutoriales previos. Y que para obtener el nombre seguimos una serie de pasos, como identificar el grupo funcional principal, la cadena carbonada principal, luego enumerar esa cadena carbonada principal y obtener el nombre completo. Aquí el proceso es al contrario, tenemos el nombre completo y debemos obtener la estructura química de este hidrocarburo. Dado el nombre, lo que vamos a hacer es identificar en dicho nombre cada uno de sus componentes. Empecemos por la raíz. La raíz nos indica el número de átomos de carbono que debe tener la cadena carbonada principal. Nos centramos entonces en el último término. Este último término realmente es una composición del prefijo primario, la raíz, el sufijo primario y el sufijo secundario. La raíz es Buk, eso es lo que debemos identificar, es Buk. Y nos está indicando este Buk que hay 4 átomos de carbono en la cadena carbonada principal. Entonces, la raíz es Buk y vamos a colocar también que son 4 átomos de carbono, 4 carbonos en esa cadena carbonada principal. Identifiquemos ahora el sufijo primario. El sufijo primario nos indica el tipo de enlaces entre los átomos de carbono de esa cadena carbonada principal. Y como es AN, el sufijo primario, quiere decir que todos los enlaces son simples. Vamos a escribirlo acá arribita, que el sufijo primario al ser AN nos indica que todos los enlaces son simples. ¿Enlaces entre quiénes? Entre esos 4 átomos de carbono que nos indica la raíz. Simples o sencillos. Esta O al final es la terminación de todo tipo de hidrocarburo. Ese es el sufijo secundario. Sea un alcano, un alqueno, un alquino, o un cicloalcano, un cicloalqueno, o un cicloalquino. Simplemente esta O nos indica que se trata efectivamente de un hidrocarburo. Ahora bien, este otro elemento, este término ciclo, nos está indicando el prefijo secundario, el prefijo primario, perdón, prefijo primario, y nos está indicando que es un ciclo, es decir, que es una cadena cerrada. Esos 4 átomos de carbono se unen y forman un ciclo o cadena cerrada. Y el resto de elementos que componen el nombre, desde 1-etil hasta 2,3-dimetil-4-propenil, se corresponden con el prefijo secundario. Y el prefijo secundario son todos los radicales de alquilo o ramificaciones que tiene la cadena carbonada principal, es decir, son estructuras carbonadas que no hacen parte de la cadena carbonada principal, pero salen es como si salieran de ella. Vamos entonces a obtener la estructura. Para obtener la estructura, nos centramos primero en cómo deben estar configurados estos 4 átomos de carbono en el ciclo. Como son 4 y forman una estructura cerrada, entonces podemos decir que tienen la forma como de un cuadrado. Aquí tenemos entonces 4 átomos de carbono unidos como una cadena cerrada y todos los enlaces son simples. Y ya prácticamente dibujamos lo que es el ciclobutano
Ahora lo que nos vamos a centrar es a indicar sus radicales de alquilo, o sea, sus ramificaciones. Analizando el nombre de ese ciclo alcano, como son cuatro átomos de carbono, si observamos las enumeraciones o localizadores de los radicales de alquilo, vemos que eh, enumerando este ciclobutano, si empezamos la enumeración por este carbono y decimos que este es el 1, luego que este es el 2, el 3 y por último que tenemos también el carbono número 4, vemos que analizando los localizadores de los radicales de alquilo, en cada átomo de carbono de ese ciclobutano hay ligado o hay unido un radical de alquilo por las posiciones 1, 2, 3 y 4. Por tanto, al carbono número 1 está unido un radical de alquilo llamado etil. Como es un etil, por este et debe tener dos átomos de carbono. Dos átomos de carbono y lo representamos entonces de la siguiente manera. Un carbono y otro carbono. Aquí ya representamos el etil, que son dos átomos de carbono que no pertenecen a la cadena carbonada principal. Ahora, en 2,3 dimetil nos está diciendo que hay dos radicales de metilo. El metil, por la raíz met, nos está indicando que se trata de un radical que tiene un átomo de carbono. Pero este prefijo nos dice que son dos radicales de metilo y están en posiciones diferentes. Uno está unido al carbono 2 de la cadena carbonada principal y otro al carbono 3. De la siguiente manera queda entonces la estructura. Un metil por este lado y el otro metil por este otro. 2,3. Bueno, queda más o menos así pues. Bueno, y por último vemos que hay otro radical, el 4-propenil. 4-propenil. Este pro nos está indicando que ese radical de alquilo tiene tres átomos de carbono, tres carbonos unidos de forma lineal. Luego lo representamos de la siguiente manera. Un carbono, otro carbono y otro carbono. Miremos que hay tres carbonos. Tres átomos de carbono por cada cambio de orientación. Hay un carbono. Entonces ahí está. Pero hay una cuestión con este radical. Miremos que no solo nos está indicando el número de átomos de carbono presentes. Son tres, sino también que este en nos está diciendo que hay un doble enlace. Hay un doble enlace en ese radical que tiene tres átomos de carbono. Ahora bien, ¿en dónde está ubicado ese doble enlace? Como no nos están indicando posición de ese doble enlace, es importante tener presente que si hacemos una enumeración secundaria para esa cadena, digamos que este carbono sea el 1', el 2' y este el 3', ¿qué debemos analizar? Que el doble enlace debe estar entre el átomo de carbono 1' y el 2' de este radical. ¿Por qué? Este doble enlace entonces debe estar formado entre el carbono 1' y 2' de la siguiente manera, ya que no nos están indicando la posición. Si aquí se estableciera 2' enil, entonces estaría formándose ese doble enlace entre el carbono 2' y el 3'. Tenemos entonces que esta es la estructura para el compuesto dado con el nombre de este hidrocarburo. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.